Bienvenidos, amantes del terror. Si disfrutan de las historias oscuras y escalofriantes, no olviden suscribirse y dejar su like. Eso nos ayuda a seguir trayendo más relatos que harán temblar tus noches. Hoy te contaré 4 historias que ocurren en moteles perdidos en la ruta, lugares donde el silencio pesa y las luces parpadean. Dicen que algunos de esos sitios no fueron construidos para descansar, sino para retener a quienes se atreven a entrar. Comencemos. Nunca pensé que una noche cualquiera de viaje se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. La carretera estaba desierta, iluminada solo por mis faros y por la luna que se filtraba entre nubes densas, como si el cielo mismo quisiera advertirme. Tras horas de manejar, el cansancio me empujó a buscar un lugar donde dormir, y fue entonces cuando apareció un motel solitario, casi invisible entre la neblina que cubría la ruta. Sus luces de neón parpadeaban, reflejándose en el asfalto mojado, y un olor a humedad y metal oxidado flotaba en el aire, como si la desesperación de los viajeros pasados permaneciera atrapada allí. Algo dentro de mí me decía que no entrara, pero el cansancio nubló mi juicio. Esa noche aprendí que algunos lugares en la ruta no existen para descansar, sino para atrapar, y que los que se atreven a cruzar su puerta rara vez vuelven iguales. Cuando crucé el portón oxidado, un frío intenso recorrió mi espalda. El motel se extendía ante mí con un estacionamiento vacío cubierto de charcos que reflejaban la luz de las lámparas, creando formas extrañas que se retorcían con cada parpadeo del neón. La estructura era antigua, las paredes desgastadas y los ventanales empañados, como si hubieran absorbido toda la humedad del aire y las sombras de los que habían pasado antes que yo. Cada paso que daba hacía que los ecos resonaran con fuerza, multiplicando la sensación de vacío y aislamiento. Sentí un instante de arrepentimiento, pero ya estaba demasiado cerca, y algo en mi mente me impulsó a continuar. No había rastro de vida humana, solo la sensación de ser observado, de que cada rincón del motel me estudiaba con paciencia, esperando el momento adecuado. La llave que me dieron estaba fría y pesada, y cuando abrí la puerta, un olor rancio y húmedo me golpeó de inmediato. La habitación estaba iluminada por una luz tenue que apenas permitía distinguir los muebles cubiertos de polvo, y una cama con sábanas que parecían limpias, pero tenían una textura extraña, áspera y ligeramente húmeda. Miré alrededor, observando los rincones oscuros, y sentí que las sombras se alargaban y respiraban como si tuvieran vida propia. Cada objeto parecía cargado de historia, de secretos que no debía descubrir, y un leve murmullo parecía recorrer las paredes, un sonido sordo que aceleraba mis pensamientos y me hacía cuestionar si realmente estaba solo. Salí a caminar por el pasillo buscando aire fresco, pero pronto comprendí que el lugar no era como otros moteles. La luz parpadeante creaba patrones que confundían mis sentidos, y las puertas de las habitaciones parecían cambiar de lugar cada vez que pasaba frente a ellas. Un olor a moho mezclado con metal oxidado se hacía más fuerte con cada paso, y el eco de mis botas parecía devolverme un sonido que no era solo mío. Me detuve frente a un espejo en el pasillo y por un instante creí ver detrás de mí una figura borrosa que desapareció cuando giré la cabeza. La sensación de familiaridad inquietante se apoderó de mí, como si ya hubiera estado allí antes, aunque sabía que era imposible. El tiempo perdió sentido, cada minuto se sentía como una hora y cada hora como un día, mientras los ruidos del motel se mezclaban con mis propios pensamientos. Una corriente de aire frío recorría la habitación y escuché un golpe lejano que hizo que mi corazón se acelerara. Miré la ventana y la carretera ya no parecía la misma. Las luces de los autos se distorsionaban y desaparecían antes de acercarse. Las sombras en la habitación se movían lentamente, como si observaran mis movimientos, y comencé a sentir que mi cuerpo y mi mente estaban atrapados en un bucle donde la noche nunca terminaba. Fue en ese momento que la vi. No a través de la ventana ni en el espejo del pasillo, sino como un reflejo sobre la lámpara que parpadeaba, una figura alta y delgada que se desdibujaba y reaparecía en distintos lugares de la habitación. Cada vez que intentaba enfocarla desaparecía, dejando solo un rastro de oscuridad que parecía impregnarse en las paredes y el techo.
El miedo comenzó a transformarse en pánico mientras comprendía que el motel podía ver mis pensamientos y mis recuerdos, que cada miedo que tenía estaba siendo observado y almacenado en alguna parte de ese lugar maldito. No había escapatoria visible, solo un silencio que pesaba como una losa sobre mis hombros. Intenté abrir la puerta y el picaporte estaba rígido, frío, como si el edificio lo hubiera sellado para que no pudiera escapar. Miré la ventana y la carretera parecía un laberinto interminable, con luces que desaparecían y sombras que se doblaban sobre sí mismas. Los muebles se movían ligeramente cuando no los miraba, y cada sonido que emitía la habitación parecía amplificado, aumentando mi sensación de terror. Comprendí entonces que el motel no era solo un lugar físico, sino una prisión que jugaba con la mente y los sentidos, donde el tiempo y el espacio se deformaban para atrapar a quienes entraban. La noche no terminaba y mi mente comenzaba a mezclarse con la del motel. Cada reflejo, cada sombra y cada objeto tenía recuerdos de huéspedes anteriores que se proyectaban en mi memoria como si fueran míos. Sentí que mi cuerpo se volvía liviano, que mis pasos no tenían efecto y que cada intento de escapar solo me acercaba más a la conciencia del lugar. Comprendí que no todos los que entran al motel vuelven, y que los que lo hacen llevan consigo algo que nunca podrán borrar. El miedo se convirtió en certeza. Este lugar existía para atrapar, observar y devorar lentamente a quienes cruzaban sus puertas. Cada vez que veo un motel solitario en medio de la ruta recuerdo aquella noche y el terror que sentí. Hay lugares que parecen un refugio, pero en realidad son trampas que esperan paciente y silenciosamente a quien se atreve a cruzar su puerta. Si alguna vez te encuentras frente a un letrero de neón parpadeante en medio de la nada, recuerda que algunas noches no se sobreviven buscando descanso, y que ciertos lugares existen para devorarte lentamente, para mostrarte que la soledad puede ser mortal, y que detrás de cada sombra, alguien o algo, te observa con paciencia infinita. Nunca he confiado en los carteles que dicen vacante en medio de la noche, pero aquella vez la carretera estaba desierta y mis párpados pesaban demasiado. La carretera parecía no terminar nunca, y la luz de los faros rebotaba en el asfalto mojado mientras la niebla se pegaba al parabrisas, como si quisiera ocultar algo. Vi un motel solitario, con luces de neón parpadeando que se reflejaban en los charcos del estacionamiento. El aire estaba húmedo, cargado con un olor a polvo y metal oxidado que penetraba en mis pulmones. Algo me hizo frenar, un presentimiento que no podía explicar, como si alguien me observase desde dentro, aunque no se veía movimiento ni sonido. Ignoré la sensación porque estaba demasiado cansado, y fue mi primer error. Esa noche descubrí que algunos lugares en la ruta no existen para descansar, sino para atrapar y observar a quienes cruzan sus puertas. La recepcionista parecía un reflejo borroso detrás del vidrio de la ventanilla, apenas visible entre la penumbra. Me entregó una llave vieja y metálica y me indicó la habitación número 9, al final del pasillo. Al abrir la puerta, un olor fuerte, húmedo y rancio me golpeó de inmediato, mezclando polvo, madera vieja y un toque metálico que no podía identificar. La habitación estaba ordenada, casi perfecta, con la cama hecha, la alfombra limpia y las cortinas moviéndose suavemente como si alguien hubiera pasado justo antes. No había ningún sonido, pero el silencio era pesado, opresivo, como si el aire mismo me pesara en el pecho. Sentí que algo invisible me observaba, midiendo cada movimiento que hacía. Cada sombra parecía alargarse hacia mí y el frío del lugar se pegaba a mi piel, haciendo que cada respiración fuera difícil. Supe de inmediato que esa habitación no era normal y que algo dentro de ella no quería que me fuera. En un rincón, un espejo grande ocupaba casi toda la pared. Me acerqué por curiosidad y un escalofrío recorrió mi espalda. En el reflejo no solo estaba mi figura, sino otra sombra detrás de mí, borrosa, sin rasgos claros, que desapareció tan pronto parpadeé. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero la habitación parecía reaccionar a cada uno de mis movimientos, y los objetos proyectaban formas que no existían. La lámpara se inclinaba levemente aunque no hubiera viento, la cama parecía moverse un poco, y un sonido muy bajo, como un susurro lejano, recorría las paredes. Todo parecía vivo y alerta,
y comprendí que no era solo un lugar, sino un lugar que sabía que estaba ahí y que tenía paciencia para esperar el momento de actuar. Cuando me acosté, los sonidos comenzaron lentamente, apenas audibles. No eran pasos ni golpes, sino murmullos que parecían salir de las paredes, como si alguien contara secretos que no debía escuchar. Cerré los ojos esperando que el sueño me venciera, pero los murmullos se hicieron más claros, más persistentes, como si conocieran cosas sobre mí que nadie más podía saber. Recordé momentos de mi infancia, secretos que jamás había compartido, y sentí que el motel me obligaba a revivirlos, haciéndome sentir vulnerable y pequeño. Cada intento de ignorar lo que sucedía era inútil, porque los sonidos parecían hacerse más intensos y más cercanos, resonando dentro de mi mente y haciendo que cada pensamiento mío se mezclara con algo que estaba allí, invisible pero presente. A medianoche la vi claramente, una mujer de pie junto a la cama, completamente inmóvil, con el rostro cubierto por su largo cabello oscuro. No respiraba, no se movía, pero la sentí observándome con atención absoluta. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. Intenté levantarme, pero un peso invisible me mantenía pegado a la cama, incapaz de moverme. La mujer no parecía querer hacerme daño, sino mostrarme algo que iba más allá de mi comprensión. Comprendí que todos los que habían pasado por esa habitación habían dejado fragmentos de sus recuerdos atrapados, y que ahora yo formaba parte de ese registro silencioso, de esa colección invisible que el motel guardaba con paciencia infinita. Cada objeto parecía cobrar vida, recordándome que estaba atrapado en un lugar que no olvidaba nada, y que no dejaba ir a nadie fácilmente. Las imágenes comenzaron a aparecer por toda la habitación. Fotografías sobre la mesita mostraban personas desconocidas, un reloj antiguo giraba hacia atrás, y el armario parecía abrirse solo para mostrar recuerdos diminutos de huéspedes anteriores. Cada fragmento de memoria se proyectaba ante mis ojos como si la habitación misma estuviera viva. Algunos recuerdos eran tristes, otros aterradores, otros simples y normales, pero todos tenían en común que eran atrapados por la visitante. Comprendí que el motel no existía en tiempo normal, que era un lugar donde las memorias de los viajeros quedaban registradas, y que yo, aunque quisiera, no podría escapar de su control. Mi mente comenzaba a mezclarse con la de los antiguos huéspedes, como si ya formara parte de la colección del lugar. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada, rígida y sin llave. Miré por la ventana y la carretera había desaparecido, reemplazada por un vacío gris que se extendía hasta donde la vista no alcanzaba. La mujer seguía a mi lado, inmóvil, y sentí que mi mente empezaba a fusionarse con la del motel. Mis propios recuerdos se mezclaban con los de los huéspedes anteriores, y el miedo me invadió por completo. Comprendí que el motel no solo atrapaba cuerpos, sino pensamientos, memorias, emociones, y que mi presencia solo reforzaba su poder. Cada sombra, cada objeto, cada luz parecía estar consciente de mí y de mis movimientos, observando, esperando. La noche se volvió interminable, todo a mi alrededor parecía vibrar con los recuerdos de los que habían estado antes que yo. Cada objeto, cada sombra, cada reflejo contenía fragmentos de vidas pasadas, y pronto yo no pude distinguir mis recuerdos de los demás. La visitante permaneció junto a la cama, paciente, como si me enseñara que el tiempo allí no existía y que todo lo que entraba se quedaba para siempre. Sentí que mi mente se fundía con el lugar y que ya no habría salida. Comprendí que mi vida tal como la conocía había terminado y que aquel motel se había quedado con una parte de mí que nunca volvería. Si alguna vez te encuentras frente a un motel solitario con luces de neón parpadeantes en la ruta, recuerda que algunos lugares existen para retener más que cuerpos. Cada huésped deja fragmentos de sí mismo, y ciertos secretos nunca deben ser despertados. No busques refugio si la noche ya te ha atrapado, porque algunos lugares observan con paciencia infinita, y no todos los que entran, vuelven con su memoria intacta. Hay lugares que parecen esperar a las personas equivocadas, sitios que sobreviven al paso del tiempo como si algo los alimentara desde dentro. Esa noche de lluvia y cansancio en la ruta, cuando lo único que buscaba era un sitio donde dormir unas horas,
terminé en un motel solitario al costado del camino, un lugar que parecía salido de una fotografía vieja, congelado en una época que ya no existía. No lo sabía entonces, pero ese lugar no ofrecía descanso, solo atrapaba. Lo que viví en la habitación 23 aún me acompaña cada vez que cierro los ojos y escucho el sonido del viento contra el techo de chapa. Llevaba más de 10 horas al volante, cruzando una ruta interminable entre campos y postes torcidos. La lluvia caía con una insistencia que deformaba las luces del tablero y convertía los kilómetros en una cinta gris y borrosa. Cuando vi a lo lejos el cartel iluminado que decía simplemente motel, sentí un alivio extraño. No había nada alrededor, solo oscuridad y barro. Entré al estacionamiento, y el reflejo del neón parpadeante se extendía sobre el asfalto mojado, como si el suelo respirara luz. Bajé del vehículo, sentí el frío pegado a la piel y caminé hacia la recepción. Nadie me habló, ni siquiera recuerdo haber visto un rostro, pero una llave apareció sobre el mostrador, vieja, con el número 23 grabado en metal oxidado. Subí las escaleras, y cada paso resonaba como si el lugar estuviera vacío desde hacía años. El interior tenía ese olor típico de los sitios abandonados por el tiempo. Las paredes estaban manchadas de humedad, la cama parecía hundida en el centro y el aire era denso, pesado, como si no se renovara desde hacía mucho. Me quité la campera empapada, dejé la mochila sobre una silla y me dejé caer en el colchón. Afuera, el neón titilaba con un zumbido que se filtraba por la ventana y el golpeteo de la lluvia se volvía cada vez más constante. Intenté dormir, pero el silencio era tan profundo que cualquier sonido parecía amplificarse. Sentí un crujido al costado de la cama, suave al principio, como si el piso se hundiera bajo un peso invisible. Abrí los ojos de golpe, miré hacia la esquina, y aunque no vi a nadie, tuve la certeza de que algo se movía en la oscuridad. El espejo del baño me llamó la atención desde el primer momento. Estaba agrietado, con marcas oscuras que parecían formar líneas intencionales. En medio de la madrugada me levanté para beber agua, pero al acercarme noté algo que me hizo detenerme. Había una sombra que no coincidía con mi reflejo. No era un movimiento, era una presencia, una silueta borrosa detrás de mí. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, sintiendo como el aire se volvía más helado a mi alrededor. De pronto, el foco del techo titiló y el espejo pareció temblar. Retrocedí con el corazón golpeando en el pecho, pero el reflejo seguía ahí, observándome. No supe si fue un efecto de la luz o algo más profundo, pero desde ese momento empecé a sentir que el espejo respiraba. No dormí en toda la noche. El sonido de pasos comenzó a escucharse en el pasillo, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de madera. Me quedé quieto, con la vista fija en la puerta, esperando que esos pasos pasaran de largo, pero se detuvieron justo frente a mi habitación. El picaporte giró con lentitud, como si alguien probara entrar, y luego se detuvo. Nadie tocó, nadie habló, pero el silencio posterior fue aún peor. Me levanté, acerqué una silla y trabé la puerta. Al volver a la cama noté algo nuevo. En el espejo del baño había huellas, pequeñas, como si una mano húmeda lo hubiera tocado desde adentro. No quise acercarme, solo apagué la luz y esperé el amanecer, aunque sabía que la noche en ese lugar no tenía final. A la mañana siguiente bajé a recepción buscando a alguien, pero el mostrador estaba vacío. Sobre el escritorio había un libro de registro abierto en una página amarillenta. Me incliné para leer y descubrí que todos los nombres eran antiguos, fechados hacía décadas. Entre ellos, uno resaltó más que los demás, el mío. Estaba escrito con la misma letra temblorosa que los anteriores. El corazón me dio un vuelco. No recordaba haber firmado nada, ni siquiera haber tocado ese libro. Cerré la tapa y me alejé de ahí sin mirar atrás. Algo en mí quería huir, pero cada vez que miraba hacia la salida, el estacionamiento parecía distinto, más borroso, como si el camino de vuelta se desvaneciera en el aire. Esa tarde intenté marcharme, pero el vehículo no arrancaba. Revisé el motor bajo la lluvia, probé una y otra vez,
hasta que el neón del cartel comenzó a parpadear con más fuerza, iluminando los charcos con un brillo enfermizo. Giré la cabeza y vi que todas las luces del motel estaban encendidas, aunque no había nadie allí. Subí a la habitación buscando mis cosas y descubrí que todo estaba como la noche anterior, incluso las huellas en el espejo. Me observé en el reflejo y algo dentro de mí cambió. Mi rostro parecía distinto, mis ojos más hundidos, la piel más pálida. Entonces comprendí que el motel no era un refugio, era un lugar que no dejaba ir a nadie. No recuerdo en qué momento empecé a aceptar que ya no saldría de allí. El tiempo se volvió confuso, el reloj del velador marcaba siempre la misma hora, y la lluvia nunca cesaba. Por las noches seguía escuchando los pasos en el pasillo, y en ocasiones una respiración lenta detrás del espejo. Intenté escribir en las paredes, dejar una advertencia, pero cada vez que despertaba, las palabras desaparecían. A veces me veo reflejado en el vidrio de la ventana y juro que la figura que me devuelve la mirada no soy yo. Tiene la misma ropa, el mismo rostro, pero sus ojos son vacíos, como los de alguien que lleva demasiado tiempo esperando algo que nunca llega. Si alguna vez viajas por la ruta en una noche de lluvia y ves un motel solitario con luces de neón parpadeando sobre el asfalto mojado, no te detengas. No importa el cansancio ni la distancia que te falte, sigue adelante. Porque hay lugares que no ofrecen descanso, sino permanencia. Yo me quedé aquella noche, y todavía sigo aquí, en la habitación 23, esperando que alguien más cometa el mismo error que yo. Viajar solo por la noche siempre me ha dejado con una sensación extraña de vulnerabilidad, pero nunca imaginé que algunos lugares pudieran transformarla en algo mucho más profundo, en algo que se mete en los huesos y no te deja escapar. Hay tramos de ruta donde la carretera se funde con la oscuridad, donde los kilómetros parecen extenderse hasta el infinito, y el silencio pesa como si el mundo entero hubiera desaparecido. Fue en uno de esos tramos donde me topé con un motel que parecía no existir hasta que mis ojos lo encontraron, un lugar con luces de neón parpadeantes que se reflejaban en el asfalto mojado y un aire húmedo que olía a abandono y metal oxidado. El letrero se balanceaba con el viento y cada letra parecía moverse como si tuviera vida propia, y sin saber por qué sentí que debía entrar, que mi cansancio y curiosidad me empujaban hacia algo que nunca debí buscar. Aquella noche comprendí que algunos moteles no están hechos para dormir sino para atraparte, para mirarte fijamente y recordarte que la soledad no es siempre amiga del viajero. El auto avanzaba sobre la carretera vacía y la luz de los faros apenas alcanzaba a iluminar la línea amarilla que se extendía hasta donde la vista no alcanzaba, mientras el viento golpeaba con fuerza y parecía susurrar advertencias que no podía entender. La carretera estaba desierta y el cansancio me empujaba a encontrar un lugar donde descansar, pero no estaba preparado para el frío que me recorrió cuando apareció el motel. La luz amarillenta iluminaba un estacionamiento polvoriento y un edificio de paredes descascaradas con ventanas que reflejaban sombras que no tenían forma humana. Al cruzar el portón oxidado sentí que algo me observaba, algo que no pertenecía a un simple motel y que esperaba que cometiera un error. Todo estaba detenido como si el tiempo se hubiera congelado, los autos cubiertos de polvo y las luces parpadeantes del neón parecían jugar con mi percepción de la realidad, y por un instante dudé si debía seguir adelante o escapar de ese lugar que parecía devorar la noche. Al entrar, la recepción estaba iluminada solo por una lámpara que titilaba y proyectaba sombras que se movían con vida propia, mientras un ventanal con cortinas raídas me devolvía un reflejo deformado de mi rostro y me hizo sentir extraño. El escritorio estaba cubierto de papeles amarillentos con recibos de habitaciones antiguas y un registro de huéspedes que mezclaba fechas imposibles con nombres que no reconocía. El aire estaba denso y cargado como si algo invisible llenara la estancia, y por un instante creí escuchar pasos que no tenían origen visible. Tomé la llave que me ofrecía la recepción y mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia el pasillo que se extendía hasta donde la luz no llegaba, sintiendo que cada paso era observado y que algo dentro de esas paredes había empezado a marcar mi presencia como si fuera su propiedad. El pasillo parecía no tener fin y cada paso resonaba con un eco que devolvía un sonido demasiado humano para ser solo un reflejo de mis botas sobre los azulejos húmedos.
mientras las puertas de las habitaciones parecían esconder secretos que se filtraban a través de las grietas por donde se escapaba una luz mortecina. El aire olía a humedad y a algo rancio que no podía identificar, mezclando recuerdos de lugares antiguos que no debía haber visitado, y sentí un frío que me atravesaba la piel. Cuando llegué a la habitación asignada, un golpe de aire helado me golpeó y la cortina de la ventana se movió levemente sin que hubiera viento. La cama estaba cubierta por sábanas limpias que resultaban ásperas al tacto, y algo en la habitación me hacía sentir que no estaba solo, que mis movimientos eran observados y que cada pensamiento mío era conocido por algo que habitaba allí desde mucho antes de que yo llegara. Despertar no fue un alivio porque la habitación había cambiado durante la noche. Las sombras eran más densas y el silencio era absoluto mientras el murmullo de mi mente se mezclaba con un zumbido bajo que parecía venir de las paredes mismas. Observé la carretera desde la ventana y todo parecía normal, pero algo dentro de mí sabía que no lo era, como si el lugar filtrara la realidad para mostrarme solo lo que quería que viera. Recordé entonces historias de viajeros que habían desaparecido, moteles que mostraban escenas de huéspedes anteriores, y reflejos que revelaban más de lo que debían, y una sensación de un recuerdo confuso de algo pasado, me hizo estremecer mientras los pasillos parecían alargarse y cambiar de dirección. Cada intento de orientarme me llevaba a otra parte del edificio, cada puerta cerrada escondía secretos imposibles de descifrar, y comprendí que la noche se había convertido en un laberinto donde yo no podía encontrar salida. El espejo del baño reveló algo que no esperaba, una figura alta y desproporcionada detrás de mí que desapareció en cuanto giré la cabeza y me dejó con una sensación de vértigo y miedo intenso. Los objetos de la habitación parecían cobrar vida. Los cajones se abrían y cerraban sin tocar nada y las fotografías mostraban rostros de huéspedes anteriores que parecían mirarme con reproche y expectación. Cada paso que daba me recordaba que el motel no solo atrapaba cuerpos sino también mentes y recuerdos, que estaba vivo de una manera que desafiaba la razón. La sensación de ser observado no me abandonaba y cada sombra que se movía sin causa aparente aumentaba mi desesperación mientras comprendía que mis propios recuerdos empezaban a mezclarse con los del lugar y que ya no podía distinguir entre lo que había vivido y lo que el motel me mostraba. Intenté salir y la puerta estaba rígida y helada, imposible de abrir y como si el edificio se burlara de mis esfuerzos. Miré la ventana y la carretera ya no era la misma. Los caminos se doblaban sobre sí mismos y las luces parpadeaban de manera irregular mientras el motel parecía vivir de mi miedo y alimentar su existencia con mi desesperación. Cada sonido, cada crujido y cada reflejo me mostraba escenas de muerte y desaparición. La sensación de estar atrapado se volvió insoportable y comprendí que mi tiempo y mi espacio ya no me pertenecían. Cada objeto, cada sombra y cada luz formaba parte de un laberinto diseñado para confundir y torturar, para enseñarme que no todos los lugares solitarios son refugio, y que algunos solo existen para recordarte que nunca estás realmente solo, cuando ellos quieren que lo estés. La noche se volvió interminable y mis intentos de escapar se diluían en un espacio que cambiaba constantemente, que distorsionaba la realidad y jugaba con mi mente de manera implacable. Cada reflejo me mostraba escenas de otros viajeros atrapados, rostros que gritaban en silencio y que parecían fusionarse con mi propio miedo. Comprendí que el motel era un organismo que se alimentaba del terror y que mi presencia solo le daba sentido. La idea de abandonar aquel lugar era imposible y la sensación de estar atrapado se volvió absoluta mientras los pasillos y habitaciones se multiplicaban, expandiéndose hasta el infinito. Aquella noche entendí la verdad que pocos reconocen. Hay moteles que existen para atrapar, para observar y para enseñar que algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran y que las sombras nunca se van. Nunca olvidaré ese motel ni la eternidad que dejó grabada en mi mente, y cada vez que viajo por carreteras solitarias miro los letreros parpadeantes con una mezcla de temor y respeto. Hay lugares en la ruta que parecen refugio pero en realidad son trampas, que esperan pacientes y silenciosos a quienes se atreven a cruzar su umbral. Si alguna vez ves un motel vacío en medio de la nada y su luz parece llamarte, recuerda que algunas noches no se sobreviven buscando descanso, y que ciertos lugares existen para devorarte lentamente, para mostrarte que la soledad puede ser mortal, y que detrás de cada sombra alguien o algo te observa con paciencia infinita, y no todos los que entran, logran salir.